El agente Logan Pierce patrullaba las montañas nevadas cerca de Timber Falls cuando se quedó paralizado por la sorpresa. Allí, en medio de la ventisca, yacía un pastor alemán atado a 4 estacas de hierro, con el cuerpo destrozado y el pelaje enmarañado de sangre y hielo. Logan cortó las cuerdas con manos temblorosas, solo para cruzarse con un todoterreno negro que subía por la montaña, cuyo conductor lo observaba con una mirada fría y cómplice. Subiendo la montaña, con su conductor observándolo con una mirada fría y cómplice. ¿Quién le había hecho esto al perro? ¿Y por qué un vehículo extraño se dirigía hacia el lugar de la crueldad? Lo que sucedió a continuación te hará llorar y volver a creer en los milagros. Antes de empezar, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Escribe tu país en los comentarios, quiero ver hasta dónde llega esta historia. Las montañas de Timber Falls, Colorado, estaban atrapadas en un invierno despiadado. La nieve se lanzaba contra los pinos como láminas de cristal roto, impulsada por un viento que aullaba por las crestas. El pueblo se apiñaba muy abajo, en el valle. Las casas de madera se veían difuminadas por una luz amarillenta, con algunas chimeneas elevándose hacia el cielo nocturno helado. Pero aquí arriba, en la carretera elevada que atravesaba los acantilados, solo había oscuridad, nieve y el zumbido constante de un todoterreno patrulla que avanzaba lentamente. Dentro del vehículo iba el agente Logan Pierce, de 36 años. Tenía la complexión cuadrada de un hombre acostumbrado desde hacía mucho tiempo a los pesados uniformes y a las largas noches de servicio, aunque sus ojos delataban cierto cansancio, el tono grisáceo de alguien que había visto demasiado para su edad. Su familia había sido de los primeros colonos de Timber Falls. Su padre había sido leñador, su madre enfermera, ambos ya fallecidos. El uniforme que llevaba, una chaqueta azul marino de sheriff con cuello forrado de piel y la insignia de Timber Falls bordada en color brillante sobre el fondo oscuro, era el único legado que conservaba. Logan ajustó las rejillas de la calefacción, pero el frío seguía calándole hasta los guantes. Las noches de patrulla, como esta, se suponía que eran rutinarias. Comprobar las curvas, asegurarse de que ningún vehículo se había salido de los arcenes helados, mantener la carretera despejada para las quitanieves de la mañana. Sin embargo, algo en esta noche le parecía raro. Demasiado quietud. Demasiado silencio bajo el aullido de la tormenta. Encendió las luces largas cuando la carretera se curvó en un tramo solitario. La nieve caía como luciérnagas blancas y, en medio de la tormenta, le pareció ver un movimiento. Logan redujo la velocidad, los neumáticos crujieron y bajó la ventanilla lo justo para oír. Al principio no era nada, solo el rugido del viento, pero luego, débil y apenas audible por encima del vendaval, un sonido, no mecánico, no el chirrido de las ramas, un gemido, un grito desgarrador contra la tormenta. Un grito desgarrador contra la tormenta. Logan apagó el motor. El silencio se hizo denso, solo roto por los dientes de la tormenta. Cogió su linterna, pisó la nieve que se tragaba sus botas y siguió el sonido. Lo que encontró le dejó sin aliento. Allí, en un claro poco profundo junto a la carretera, 4 estacas de hierro habían sido clavadas en el suelo helado. A cada estaca estaba atada una cuerda, y a esas cuerdas estaba atado un perro, un pastor alemán, grande y fuerte por su raza, pero ahora golpeado hasta quedar casi irreconocible. Su pelaje, de color sable oscuro con rayas de hielo, estaba apelmazado con sangre congelada. Sus costados subían y bajaban con respiraciones superficiales y entrecortadas. Sus ojos vidriosos por el dolor se volvieron hacia Logan y luego se apartaron, como si la criatura ya no creyera que pudiera llegar el rescate. Logan se quedó paralizado, con el aser mader marmecior midera, corazón latiéndole con fuerza, como si fuera él quien estuviera atrapado en esa cruel trampa. Dios mío. Su voz fue engullida por la tormenta. Cayó de rodillas en la nieve. Sus guantes trabajaron rápidamente, cortando las cuerdas con el cuchillo que siempre llevaba consigo cuando estaba de servicio. Cada corte revelaba heridas abiertas, debajo de donde las cuerdas se habían clavado en la carne. El pastor volvió a gemir, demasiado débil para luchar, pero con la mirada fija en él. Logan, una brasa de confianza, frágil y pequeña, que volvía a cobrar vida. Eso es, chico. No vas a morir aquí, no esta noche. Las palabras de Logan fueron bajas, firmes, con el tono de un hombre que había consolado antes a víctimas humanas y de otro tipo. Cuando la última cuerda cedió, el perro se derrumbó de lado en la nieve.
Logan lo cogió y lo envolvió con la manta de lana de emergencia de su mochila de patrulla. Podía sentir los temblores que recorrían las costillas del perro. Había perdido demasiada sangre, tenía demasiadas heridas abiertas. «Vienes conmigo», le susurró Logan, levantando al animal en sus brazos. Se tambaleó hacia su todoterreno, hundiéndose en la nieve a cada paso, con la respiración entrecortada por el esfuerzo. El perro pesaba mucho, pero Logan lo llevó como si fuera un compañero herido. Lo colocó con cuidado en el asiento trasero, le ajustó la manta y subió la calefacción al máximo. El todoterreno volvió a ponerse en marcha con un chirrido y descendió por la carretera de montaña. Logan no dejaba de mirar por el retrovisor, observando cómo subía y bajaba el pecho del pastor. Frágil. Demasiado frágil. Tenía que llegar a la clínica del pueblo, donde trabajaba la doctora Claire Jennings, antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces ocurrió. Unos faros atravesaron la nieve delante de él. Otro vehículo, con luces intensas y dirigidas hacia arriba. Logan redujo la velocidad e instintivamente se llevó la mano a la funda de la pistola que llevaba en la cadera. De la ventisca surgió la silueta de un todoterreno negro, sin distintivos, sin matrícula visible en la nieve arremolinada. Se pegó al centro de la carretera, subiendo directamente hacia el lugar donde Logan acababa de estar. Logan apartó su coche patrulla a un lado para dejarlo pasar. Cuando se puso a su altura, el conductor giró la cabeza. Por un instante, sus miradas se cruzaron a través del cristal cubierto de escarcha. El hombre era pálido, quizá de unos 40 y tantos años, con el rostro afilado como la piedra tallada y unos ojos tan fríos que parecían inhumanos. No saludó con la cabeza, ni con la mano. Solo miró, con la tranquila certeza de alguien que sabía exactamente lo que Logan acababa de hacer y lo que Logan llevaba ahora en la parte trasera de su coche. El SUV negro siguió subiendo, engullido por la tormenta. El corazón de Logan latía con fuerza. Su instinto le gritaba que aquello no era una coincidencia. Quienquiera que fuera ese hombre, se dirigía hacia el claro donde Ranger había sido abandonado para morir. Logan apretó el volante con fuerza, obligándose a respirar. No podía seguirlo, no ahora. El pastor que llevaba en el asiento trasero necesitaba ayuda, y cada segundo contaba. El pastor que llevaba en el asiento trasero necesitaba ayuda, y cada segundo contaba, pero él sabía una cosa. La visión de ese todoterreno, la mirada escalofriante del conductor, significaba que este caso solo acababa de empezar. La nieve lo rodeaba una vez más mientras conducía el coche patrulla cuesta abajo, los faros abriendo un camino a través de la tormenta, llevando consigo tanto a un perro herido como los primeros indicios de un misterio que arrastraría a todo Timber Falls al frío corazón de la oscuridad. La tormenta seguía azotando el parabrisas mientras el oficial Logan Pierce conducía el todoterreno patrulla por la sinuosa carretera de montaña. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, sus ojos se posaban en el pastor alemán envuelto en una manta de lana que yacía inerte en el asiento trasero. Los costados del perro subían y bajaban ligeramente, y su respiración era un sonido sibilante que ponía los dientes de punta a Logan. Apretó el volante con más fuerza. El tiempo se le escapaba entre los dedos como arena en la nieve. Timber Falls apareció lentamente a través de la tormenta, las luces del valle tenues y dispersas bajo la cortina blanca. Cuando Logan llegó a la ciudad, la medianoche se había extendido por las calles. La mayoría de las tiendas estaban a oscuras, solo la cafetería seguía brillando débilmente con un letrero de neón que zumbaba en el frío. Logan sabía a dónde tenía que ir. Al final de Main Street había un edificio bajo de ladrillo con un letrero descolorido que colgaba sobre la puerta, Clínica Veterinaria Timber Falls. Aparcó apresuradamente, dejando el motor en marcha para calentarse, y volvió a cargar al perro en sus brazos. La nieve le azotaba la cara mientras corría los pocos pasos que le separaban de la entrada lateral de la clínica y golpeaba el cristal. En el interior, se encendió una luz y una figura apareció desde una oficina trasera, sorprendida pero rápida en responder. Ladrá, Claire Jennings abrió la puerta. Tenía unos 40 años, era alta y delgada, con el pelo castaño rojizo recogido en un moño apresurado y las gafas resbalándole por la nariz. Claire había nacido y crecido en Timber Falls, hija de un ganadero y una maestra, pero se había marchado a estudiar veterinaria a Denver antes de regresar a casa cuando su padre enfermó. Esta noche llevaba una sencilla bata gris bajo un grueso cardigan. Su expresión, entre alarma y determinación, se reflejó al ver a Logan y al sangrante bulto que llevaba en brazos. «Dios mío, Logan», dijo, manteniendo la puerta abierta. «Tráelo, rápido».
La pequeña clínica olía a antiséptico y heno. Logan colocó al perro con cuidado sobre una mesa de acero, retrocediendo para dejar trabajar a Claire. Ella encendió las brillantes luces del techo, y a pesar de la conmoción que aún se percibía en su voz, adoptó un ritmo tranquilo. El pastor, todavía inconsciente, dejó escapar un leve gemido cuando ella comenzó a cortar el pelaje empapado de sangre para examinar sus heridas. Macho, 5 años. Quizás 6, murmuró, más para sí misma que para nadie. Las costillas están magulladas, quizá fracturadas, múltiples laceraciones en el costado. Parece que sean de un látigo o una correa. Deshidratación grave, traumatismo prolongado. Quienquiera que haya hecho esto quería destrozarlo. Logan se apoyó en la encimera, con la mandíbula apretada. Lo encontré atado con 4 barras de hierro en la nieve. Lo dejaron morir. Claire levantó la vista bruscamente. Eso no es crueldad, Logan, es tortura. A propósito. Sus manos se movieron con cuidado por el muslo del perro. Se detuvo, frunciendo el ceño. Con los dedos enguantados, palpó un pequeño bulto duro bajo la piel de la pata trasera. Esto no es natural, susurró. Hay algo implantado. Aquí, cogió un bisturí, hizo una incisión precisa y extrajo una fina lámina metálica no más grande que una moneda, manchada de sangre. Bajo la luz, su superficie brillaba débilmente con una serie de líneas grabadas. ¿Qué diablos es eso?, preguntó Logan. Claire lo colocó en una bandeja, sacudiendo la cabeza. No lo sé, pero esto no es veterinario, es ingeniería. Logan reconoció la gravedad en su voz. Sacó su teléfono y buscó un nombre familiar, Mark Reynolds. Mark había sido amigo de la infancia de Logan antes de marcharse a la universidad en Seattle. Ahora, a sus 30 y tantos años, era ingeniero de software, especialista en microtecnología y seguridad de sistemas. Bajo y compacto, con un cerebro programado para los patrones, Mark había pasado la última década trabajando como autónomo para empresas tecnológicas, mientras regresaba de vez en cuando a Timber Falls para visitar a su madre. Si alguien podía descifrar un chip extranjero, era él. Logan tomó una foto y luego llamó. La voz de Mark sonaba aturdida, pero alerta, una vez que Logan le explicó. Envíamelo, lo analizaré con mi equipo. No se lo digas a nadie todavía. La voz de Mark sonaba aturdida, pero alerta, una vez que Logan le explicó. Envíamelo, lo analizaré con mi equipo. No se lo digas a nadie todavía. Si alguien le implantó eso a un perro, no querrá que se sepa. Mientras tanto, Claire siguió tratando al pastor. Le puso una vía intravenosa para administrarle líquidos, le limpió y vendó las heridas y le tomó las constantes vitales. Después de casi 1 hora de trabajo minucioso, exhaló y se subió las gafas. Está muy mal herido, pero es fuerte. Ha sobrevivido a cosas peores de lo que la mayoría de los animales podrían soportar. Eso le da una oportunidad. Logan miró el rostro del pastor, medio oculto por las vendas, la manta subiendo y bajando con respiraciones frágiles. ¿Oyes eso?, murmuró suavemente. Aún no has terminado. Esta noche no. Claire miró a Logan con cansancio, suavizando la mirada. Esto no fue casualidad. Los perros no acaban así por accidente. Alguien lo ha estado utilizando, entrenándolo, haciéndole daño por una razón. Ya sabes lo que eso significa, Logan. No solo estás rescatando a un perro, te has metido en algo más grande. Logan se frotó la cara con la mano, todavía con nieve derretida secándose en su abrigo. Sí, murmuró. Lo sé. Los vi. Una camioneta negra, subiendo la montaña justo después de encontrarlo. Quienes quiera que sean, se darán cuenta de que ha desaparecido. Claire se quedó en silencio por un momento, con la mirada fija en el chip. Entonces ten cuidado. Probablemente acabas de llevarte al único testigo que tienen. La tormenta rugía afuera, sacudiendo las ventanas de la clínica. Dentro, el pastor yacía envuelto en mantas e inmóvil, con la vida pendiendo de un hilo. Logan sabía que la noche apenas había comenzado. La tormenta había amainado cuando llegó el fin de semana, dejando Timber Falls cubierta por una espesa capa de nieve que brillaba bajo el débil sol de enero. Habían pasado varios días desde que el oficial Logan Pierce llevara al pastor herido a la clínica, y aunque el perro aún estaba débil, ahora había vida en él. Las vendas que le rodeaban las costillas estaban limpias, abría los ojos con más frecuencia, y cuando Logan se acercaba, el pastor movía una oreja hacia adelante, una leve señal de reconocimiento.
La doctora Claire Jennings había pasado casi todas las horas del día en la clínica, asegurándose de que el animal siguiera con vida. Logan la visitaba a diario, a veces de uniforme, a veces de civil, llevándole café a Claire y sentándose en silencio en un rincón mientras Ranger así había empezado a llamar al perro. Dormitaba en un catre cubierto con una manta. La cuarta noche, justo cuando las luces de la clínica iluminaban la calle cubierta de nieve, la puerta principal se abrió para dar paso a una nueva figura. El sonido de las botas, crujiendo sobre las baldosas, llamó la atención de Logan al instante. Estaba apoyado en el mostrador, con una taza de café frío en la mano, pero su postura cambió sutilmente cuando el hombre entró. El recién llegado era Víctor Hale, un hombre de unos 45 años con el rostro anguloso y afilado de alguien acostumbrado a que le obedezcan. Llevaba un abrigo negro de lana a medida sobre un traje oscuro, la corbata perfectamente anudada y guantes de cuero fino. Tenía el pelo bien cortado, con algunas canas, y la mandíbula bien afeitada. Se movía con la confianza que le daban la riqueza y la autoridad, el tipo de porte que hacía que los desconocidos se apartaran sin saber por qué. Víctor había crecido en Denver, hijo de un promotor inmobiliario, y más tarde se había expandido a inversiones privadas que pocos en Timber Falls podían rastrear por completo. Los rumores en el condado decían que su nombre estaba vinculado a instalaciones de entrenamiento experimental y negocios que operaban en las sombras, pero nunca se había demostrado nada. Verlo en el pequeño pueblo de montaña era como ver a un banquero entrar en un campamento maderero, fuera de lugar pero sin duda alguna en control. «Buenas noches», dijo Víctor con suavidad, con una voz barítona pulida que llenó la modesta clínica. Sus ojos, de un azul pálido y sin parpadear, recorrieron la habitación antes de posarse en el catre de la esquina. Y sin parpadear, recorrieron la habitación antes de posarse en el catre de la esquina. «Creo que tienes algo que me pertenece». Logan se enderezó. «Esta clínica no es una oficina de objetos perdidos», respondió. Los labios de Víctor se curvaron en lo que podría haberse confundido con una sonrisa. «El pastor. Ese perro es propiedad de la empresa. Se escapó en circunstancias desafortunadas. He venido a recogerlo». La doctora Claire Jennings salió de la trastienda, todavía con su bata, con su cabello castaño rojizo recogido en un moño desordenado. Se quedó paralizada al oír las palabras de Víctor y luego se acercó. «Ese perro fue traído aquí medio muerto, hambriento, golpeado y abandonado para que muriera en la nieve. Si es suyo, debería enfrentarse a cargos, no llevárselo a casa». Víctor ni siquiera la miró. Su mirada permaneció fija en Logan, evaluándolo. «Agente Pierce», dijo, como saboreando el nombre. «Tengo entendido que fue usted quien lo encontró. Un gesto noble, sin duda, pero ha cometido un error. Ese animal formaba parte de un programa, era muy valioso y estaba muy bien entrenado. No entiende en qué se ha metido». Logan apretó la mandíbula. Dejó a un lado el café y cruzó los brazos. «Lo único que entiendo es que encontré a un perro atado como si fuera basura, desangrándose en la nieve. Eso es crueldad, y es una prueba. Hasta que averigüe quién lo hizo, el perro se queda aquí bajo mi protección. Algo brilló en eso es crueldad, y es una prueba. Hasta que averigüe quién lo hizo, el perro se queda aquí bajo mi protección». Algo brilló en los ojos de Víctor, la primera grieta en su compostura. Se acercó, con un ligero pero intenso aroma a colonia, y las manos enguantadas entrelazadas a la espalda. «Eres lo suficientemente joven para conocer la ambición, pero lo suficientemente mayor para reconocer cuando estás fuera de tu alcance, sin ambición, pero lo suficientemente mayor para reconocer cuando estás fuera de tu alcance», dijo en voz baja. «No confundas la compasión con la sabiduría. Algunos asuntos son más importantes que la aplicación de la ley local». Claire se enfureció. «No es una cuestión de importancia. Se trata de lo que está bien y lo que está mal, y no me importa lo caro que sea tu traje. No puedes entrar en mi clínica y reclamar la propiedad de un ser vivo». Por primera vez, Víctor dirigió su mirada hacia ella. Era fría, clínica, como si estuviera evaluando una pieza de maquinaria en lugar de a una persona. «Se está extralimitando, doctora», murmuró. Luego, con un encogimiento de hombros, volvió a mirar a Logan. «Muy bien. Quédeselo. Por ahora. Pero cuando llegue el papeleo, cuando la empresa presente la prueba de propiedad, no tendrá otra opción. Y si se resiste, le aseguro, agente, que habrá consecuencias». Logan le devolvió la mirada, con sus ojos gris tormenta como pedernal. «Se ha expresado con claridad. Ahora salga».
Por un momento, el aire de la clínica pareció congelarse más que la nieve del exterior. Entonces, la sonrisa de Víctor volvió a aparecer, una fina capa que cubría el acero. Inclinó la cabeza, dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta. Sus botas resonaban contra las baldosas hasta que la puerta se cerró detrás de él. El silencio se prolongó. Solo el pitido constante del monitor cardíaco junto a la cama de Ranger llenaba el vacío. Claire soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Logan, ¿quién era ese hombre? Problemas, respondió Logan, con la mirada fija en la puerta. Y nos acaba de incluir en su lista. Esa noche, Timber Falls estaba envuelta en silencio tras la tormenta. La nieve había dejado de caer, dejando la ciudad cubierta de montones que brillaban débilmente bajo el resplandor de las farolas. Logan Pierce estaba sentado solo en su pequeña cocina, con una única lámpara que proyectaba una luz amarillenta sobre la mesa abarrotada. Su chaqueta colgaba del respaldo de la silla, húmeda por la nieve derretida, y una taza de café a medio terminar se había enfriado a su lado. Su teléfono yacía sobre la mesa, con la pantalla apagada, mientras esperaba la llamada que sabía que iba a recibir. Ranger descansaba en la clínica bajo la atenta mirada de la doctora Claire Jennings. Logan había querido quedarse, pero Claire había insistido en que descansara mientras ella vigilaba al perro durante la noche. «No te hará ningún bien quedarte dormido al volante», le había dicho con firmeza, con sus ojos agudos pero amables, dejando claro que no habría discusión. Logan sabía que tenía razón, pero descansar le resultaba imposible. Su mente repetía la imagen de Víctor Hale con ese traje inmaculado, la frialdad de su mirada, la certeza de que los hombres como él no hacían amenazas en vano. El teléfono vibró justo después de medianoche. Logan lo cogió rápidamente. La pantalla se iluminó con el nombre de Mark Reynolds. Mark había sido una de las pocas constantes en la vida de Logan desde la infancia. Ahora, con 37 años, se había convertido en un hombre compacto, de mirada rápida y mente inquieta que nunca dejaba de analizar el mundo que le rodeaba. Tenía la postura de alguien que pasaba demasiadas horas encorvado frente al ordenador, pero su ingenio era agudo y su voz firme. Esa noche, al otro lado de la línea, el tono de Mark transmitía tanto agotamiento como urgencia. Logan, comenzó, sin andarse con cumplidos. He escaneado ese chip. No te va a gustar lo que he encontrado. Dímelo, dijo Logan con voz monótona. Mark suspiró, y el sonido de las teclas resonó débilmente de fondo. No es un chip de rastreo como pensé al principio. Es algo mucho peor. Es un dispositivo de anulación neural, diseñado para interceptar y suprimir las respuestas al dolor. Básicamente, desactiva la capacidad del perro para sentir sufrimiento y, en algunos casos, para controlar las respuestas motoras. Encontré patrones de programación incrustados en el código, como bucles de entrenamiento. No es solo tecnología médica, es armamento. Logan apretó con fuerza el teléfono. Miró fijamente la taza astillada que había sobre la mesa, como si pudiera servirle de ancla. «Estás diciendo que alguien convirtió a un perro en una máquina. Para luchar». «Exactamente», respondió Mark. «Este chip fue diseñado para el condicionamiento. Con suficiente refuerzo, el animal aprende a ignorar el cansancio, las heridas, el miedo. Obedecerá órdenes sin dudar porque la programación secuestra sus instintos naturales. Es como si intentaran crear soldados a partir de perros». Hizo una pausa y bajó la voz. «Y esto no es un trabajo de aficionados, Logan. Este tipo de tecnología requiere un respaldo serio, dinero, laboratorios, especialistas. Quien quiera que esté detrás de esto no es solo un matón de patio trasero, están organizados». Logan se recostó en su silla, haciendo crujir la madera. Sus pensamientos se dirigieron a los zapatos lustrados de Víctor Hale en el suelo de la clínica. Rangers, no solo una víctima, entonces. Es una prueba viviente. Más que eso, dijo Mark. Si alguien se da cuenta de que lo tienes, lo querrán de vuelta. Es la prueba de todo lo que han estado ocultando. Y Logan, esta no era la única ficha. El firmware contiene referencias a docenas de unidades, quizá más. Creo que Ranger es solo uno más de una red. Las palabras flotaban pesadamente en el aire, como un peso que oprimía el pecho de Logan. Se frotó las sienes, tratando de despejar la niebla de rabia y fatiga. ¿Puedes rastrearlo? ¿Averiguar de dónde viene? Lo intentaré, respondió Mark, pero tengo que tener cuidado. Quienquiera que haya codificado esto, sabía lo que hacía. Hay medidas de seguridad,
Trampas que borran los datos si se manipulan demasiado rápido. Puedo moverme despacio, pero necesitaré tiempo. Puedo moverme despacio, pero necesitaré tiempo. Logan exhaló, forzando la calma en su voz. Hazlo. Todo lo que puedas encontrar, por pequeño que sea. Si esto sale a la luz, necesitaremos pruebas. Mark dudó y luego añadió, una cosa más. El chip no estaba destinado a matar a Ranger. No directamente. Estaba diseñado para mantenerlo funcional más tiempo del que la naturaleza debería permitir. Quienquiera que lo dejara atado a esas estacas no lo estaba descartando. Estaban probando hasta dónde podían llegar antes de quebrarlo. No estaba destinado a sobrevivir. Que lo hiciera, bueno, significa que es más resistente de lo que ellos habían previsto. Logan sintió un nudo en el estómago. Volvió a ver los ojos vidriosos del pastor, como le temblaban las costillas con cada respiración superficial. No es una máquina, murmuró Logan, no para mí. Es un superviviente, y que me parta un rayo si vuelven a ponerle las manos encima. Hubo un momento de silencio en la línea, luego Mark dijo en voz baja, ten cuidado, Logan. Si Hale vino a la clínica en persona, es porque no teme ser visto, eso significa que se cree intocable. Los hombres así no juegan limpio. Logan terminó la llamada y se quedó sentado mirando la cocina vacía durante un largo rato. Afuera, el viento había amainado, dejando la noche inquietantemente tranquila. Se levantó, se volvió a poner la chaqueta y salió al porche. El frío le mordía las mejillas, pero apenas lo notaba. Sus ojos recorrieron la tranquila calle. La nieve crujía bajo sus pies mientras se dirigía a su todoterreno patrulla, escudriñando las sombras. Un ruido rompió el silencio, lejano, débil, como el rugido de un motor amortiguado por la nieve. Logan se tensó y entrecerró los ojos hacia el límite de la ciudad. Se desvaneció rápidamente, dejando solo quietud, pero el mensaje era claro. Estaban vigilando. La advertencia de Hale no había sido en vano. Dentro de la clínica, al otro lado de la ciudad, Ranger se movió débilmente en su sueño. Su respiración era constante, su cuerpo comenzaba a sanar. Pero tanto el hombre como el perro estaban ahora unidos por algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos había imaginado, una batalla contra una red en la sombra que ya los había marcado como enemigos. A la mañana siguiente de que Mark Reynolds le diera los resultados sobre el chip, el agente Logan Pierce supo que no habría descanso. Salió de Timber Falls antes del amanecer, con el todoterreno atravesando la estrecha carretera que serpenteaba por la ladera de la montaña donde había encontrado a Ranger. Las luces de la ciudad se desvanecieron detrás de él hasta que solo quedó el bosque, las rocas y los contornos esqueléticos de los pinos cubiertos por la nieve recién caída. Su aliento empañaba el interior del vehículo y la calefacción zumbaba contra el frío intenso, pero su mente solo pensaba en una cosa, descubrir quién había abandonado al pastor para que muriera y por qué. Cuando llegó a la cresta, el sol no era más que una pálida mancha detrás de las nubes. Logan detuvo el vehículo en un apartadero y salió al aire frío, con las botas hundiéndose en la nieve polvo. El viento estaba más tranquilo hoy, pero el silencio era denso, solo roto por el crujir de los árboles que se movían bajo el peso de la nieve. Subió por el sendero a pie, siguiendo el recuerdo de aquella noche, el claro, las estacas clavadas en la tierra helada, el sonido de la respiración entrecortada de los guardabosques. Cerca del claro, Logan vio marcas de neumáticos parcialmente cubiertas por la nueva nevada. Se agachó y apartó la nieve con la mano enguantada. Las huellas eran profundas, pesadas, recientes, del mismo tipo de todoterreno que había visto pasar junto a él aquella noche tormentosa. Siguió las huellas hacia arriba, con las botas crujiendo constantemente hasta que le llevaron a un claro entre los árboles. Allí, encaramada contra la ladera de la montaña, se alzaba una vieja estructura de madera. Quizás había sido un rancho en funcionamiento o un campamento maderero décadas atrás, pero ahora su techo estaba hundido, las paredes desgastadas y grises, y las ventanas tapiadas o rotas. Las manchas de humo marcaban un lado donde el fuego había ennegrecido la madera. Un letrero torcido, apenas legible bajo el hielo, insinuaba su vida pasada. Depósito de suministros de North Peak. Logan se movió con cautela, con la mano cerca de la funda de su pistola. Rodeó el perímetro del edificio, buscando cualquier signo de vida. No había huellas recientes, ni luces, pero las huellas de los neumáticos se curvaban directamente hacia un granero lateral. La puerta del granero estaba entreabierta. Se deslizó dentro. Lo primero que le impactó fue el olor, una mezcla de óxido, heno viejo y algo más fuerte, acre,
como metal y sangre. Rayos de luz se filtraban a través de los huecos de la pared, iluminando hileras de grandes jaulas apiladas contra una de las paredes. Cada jaula tenía arañazos, marcas de garras y abolladuras de animales desesperados por escapar. Pesadas cadenas de hierro aún colgaban de las vigas, balanceándose levemente como si las moviera el viento. Logan se acercó a una jaula y pasó los dedos por los barrotes de acero. Había pelo seco pegado a los carres, bordes y manchas oscuras en las esquinas. Se agachó y apretó la mandíbula al ver los cuencos rotos y los cubos de agua vacíos. Aquí habían tenido perros, muchos perros, durante largos periodos de tiempo. En la pared del fondo, un tosco banco de trabajo estaba lleno de objetos desechados, bozales rotos, correas de cuero, jeringuillas aún tapadas y un puñado de casquillos usados. Cogió uno y lo hizo rodar entre sus dedos. Era de uso militar, demasiado potente para la caza. Al adentrarse en el granero, Logan encontró algo más. Una lámina de madera contrachapada colocada sobre cajas, con mapas y fotografías clavadas con clavos oxidados. La mayoría de las fotos mostraban perros, de diferentes razas y tamaños, algunos en pleno entrenamiento, otros heridos o encadenados. Algunas tenían números garabateados con rotulador en las esquinas, pero una fotografía lo dejó paralizado. Era Ranger, con el mismo pelaje, la misma complexión, de pie, rígido, con una valla metálica como telón de fondo. En la foto, la mano enguantada de un hombre sujetaba la correa con fuerza, con la misma complexión, de pie, rígido, con una valla metálica como telón de fondo. En la foto, la mano enguantada de un hombre sujetaba la correa con fuerza, con el rostro fuera del encuadre. Logan sintió un nudo en el pecho. Quienquiera que hubiera hecho esto había catalogado a Ranger, lo había documentado como si fuera mercancía. Dio un paso atrás y recorrió con la mirada el resto de la pared. Los mapas trazaban rutas de transporte a través de Colorado y más al oeste, con líneas que conectaban ciudades con flechas dibujadas con tinta roja. Timber Falls se encontraba en el centro de una de esas rutas. De repente, se oyó un crujido en el piso de arriba. Logan puso la mano en su arma al instante. La desenfundó y se dirigió en silencio hacia una escalera desvencijada que conducía al desván. Cada peldaño crujía bajo su peso, pero siguió adelante, con todos los músculos tensos. En la parte superior, solo encontró polvo y escombros. Colchones viejos, cajas, latas de cerveza, vacías desde hacía tiempo. No había nadie. Pero en una de las cajas, había una linterna, moderna y recientemente utilizada. La probó. Se encendió inmediatamente. Alguien había estado allí en el último día. Los instintos de Logan se agudizaron. Guardó su arma y tomó fotos de todo. Las jaulas, las cadenas, los mapas, la foto de Ranger. Luego reunió algunos objetos en bolsas de pruebas que llevaba en su chaqueta. Un bozal con sangre seca, uno de los casquillos y un trozo de cadena rota por el cierre. Antes de marcharse, Logan se detuvo en la entrada del granero y volvió a examinar las huellas. Conducían lejos del depósito, por una carretera más estrecha que cortaba hacia el este a lo largo de la montaña. Era demasiado arriesgado seguirlas solo ahora, pero eran una prueba. Regresó a su todoterreno, respirando con dificultad en el aire helado. Se deslizó en el asiento del conductor y miró una vez más hacia el viejo depósito, cuyas ventanas rotas lo miraban fijamente. Ya no había ninguna duda. Este lugar no estaba simplemente abandonado. Era un centro neurálgico, un punto de encuentro temporal para algo organizado, algo calculado. Cuando el motor rugió al arrancar, Logan apretó el volante con fuerza. Ranger no había sido abandonado allí para morir por casualidad. Había sido desechado allí, en ese mismo lugar, después de cumplir su propósito. Y si había fotografías y mapas de otros, significaba que Ranger no era el único. El viento de la montaña barría la nieve por el parabrisas, pero Logan no se distrajo. Había visto suficiente, ahora estaba seguro. Timber Falls se encontraba en medio de una red que trataba a los animales como armas, y el perro que había salvado era su prueba más peligrosa hasta el momento. La carretera que bajaba desde North Peak cortaba la ladera de la montaña, una cinta de un solo carril de hielo y roca. La nieve azotaba los árboles y las sábanas, convirtiendo el mundo en un borrón blanco. El oficial Logan Pierce conducía despacio, con la calefacción a toda potencia, mientras su aliento empañaba el parabrisas. Las pruebas que había tomado del depósito estaban a su lado en bolsas de plástico,
un bozal manchado de sangre seca, un casquillo, fotos de jaulas y mapas de rutas. Cada objeto era una pequeña y fea prueba de una maquinaria mayor. Cada objeto le oprimía el pecho al saber que alguien movería cielo y tierra para recuperarlos. Cuando el crepúsculo dio paso a la noche, los faros brillaron en su espejo retrovisor. Al principio pensó que era tráfico, algo raro a esa altura, pero no imposible. Sin embargo, las luces se mantuvieron demasiado cerca, y los nervios le recorrieron la nuca. Metió su todoterreno en un apartadero para dejar pasar al vehículo. En cambio, otra camioneta se acercó por delante y se cruzó en la estrecha carretera, bloqueándole el paso. Su chasis abollado parecía propio del campo, lleno de golpes, cubierto de barro y con la puerta trasera asegurada con una cuerda. Logan contuvo el aliento. Dos hombres salieron de la camioneta. El primero era un hombre duro de unos 40 años, con el rostro marcado y curtido, como si la vida y las peleas hubieran dejado su huella. Llevaba una pesada chaqueta de camuflaje con parches en los codos y botas de trabajo rayadas. El segundo era más joven, de unos 20 y tantos años, fibroso y ágil, con un gorro de lana calado sobre el pelo rubio y grasiento y una chaqueta de cuero barata bien abrochada. Ambos se movían con una amenaza casual. La confianza experimentada de un S que creían que la carretera y quienes la recorrían les pertenecían. Logan bajó un poco la ventanilla. «Mueva el camión», dijo con voz monótona. El hombre mayor se detuvo a medio paso y sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos pálidos y fríos bajo sus cejas. «¿Por qué íbamos a hacer eso, agente? Has recogido algo que no te pertenece». La mirada de Logan se dirigió al asiento del copiloto, donde yacían las pruebas en unas bolsas, y luego al asiento trasero, donde Ranger yacía envuelto en mantas. Las orejas del perro se movieron. Un gruñido bajo y amenazador salió de su garganta a pesar de su estado de debilidad. Era un sonido que Logan había oído antes, una alarma animal pura que no mentía. El joven se rió, un sonido áspero y quebradizo. «Parece que te has llevado un premio, ¿no?» «Alguien pagará por eso», dijo, señalando con la barbilla hacia la carretera del depósito, hacia donde conducían las huellas. «No sabes lo que tienes, policía. Te estás metiendo en líos». La mano de Logan se posó cerca de su funda. «Te vas a mover ahora», dijo, «o tendré que obligarte». La mano del hombre mayor se introdujo dentro de su chaqueta, lenta y deliberadamente. Por un instante, Logan creyó ver el brillo del metal. El frío le mordía los dedos mientras su propia mano se aferraba a la pistola. Entonces, ambas cosas sucedieron casi al mismo tiempo. El hombre mayor sacó el arma y la apuntó, y Ranger, al oír el ruido, estalló. El ladrido del perro rasgó la noche, un sonido crudo y feroz que resonó en la roca como una campana de alarma. Eso le dio un poco de tiempo. El brazo armado del hombre mayor se movió por reflejo, distraído por la repentina ferocidad del animal. Logan no dudó. Se movió desde detrás del volante, abrió la puerta de una patada y desenfundó su pistola de servicio con un movimiento fluido. El hombre más joven se abalanzó con el cuchillo que había estado ocultando, que brilló bajo la luz de la farola. Logan disparó. El primer tiro fue limpio y certero. Luz. Logan disparó. El primer tiro fue limpio y certero. La bala alcanzó al hombre mayor en el hombro, el retroceso hizo que Logan se torciera el brazo, pero mantuvo la puntería. El hombre gritó, se tambaleó y soltó el arma. El rojo brotó a través de su pesada chaqueta mientras se agarraba la herida, con el rostro contorsionado por la conmoción y el dolor. Cayó de rodillas en la nieve, con los ojos muy abiertos, y el arma se deslizó lejos. El agresor más joven dudó, sorprendido por el repentino colapso de su compañero. Huyó hacia la camioneta, tropezando mientras corría por la carretera helada. Ranger saltó contra sus ataduras, gruñendo y tensándose, mostrando los dientes a la luz de la lámpara. Logan mantuvo la pistola apuntando al hombre que se retiraba, cada respiración una densa niebla en el aire. Otro vehículo, un coche que había estado avanzando lentamente en la oscuridad, rugió al arrancar. Sus faros iluminaron la carretera de blanco y su motor retumbó. La voz del hombre herido se elevó clara mientras escupía a Logan entre dientes apretados. «No tienes ni idea de lo que estás haciendo, Pierce. Esto no se trata solo de perros». Sus palabras flotaban en el aire helado como humo. El conductor de la camioneta aceleró el motor. El joven se lanzó al interior y la camioneta derrapó, con los neumáticos levantando nieve.
El coche que iba detrás se alejó en la noche con urgencia y ambos vehículos desaparecieron tras la curva, con las luces traseras difuminándose en la oscuridad. Durante un largo momento, solo el susurro de la nieve que caía y el jadeo entrecortado de Ranger llenaron el espacio. Logan bajó el arma, con las rodillas temblorosas, se acercó rápidamente al hombre herido, sin bajar la guardia por si acaso se daba la vuelta en el último momento, pero el hombre mayor tenía la cabeza gacha, respiraba rápido y superficialmente y se agarraba el hombro. Logan informó por radio, dando detalles concisos, con voz firme a pesar de la adrenalina. Uno herido, disparado en el hombro, informó por el auricular. 2 sospechosos huyeron en una camioneta que los seguía, en dirección este. Unidades, estén alertas. Ranger se desplomó, con todos los músculos relajados por el agotamiento. Logan se inclinó hacia el interior del coche y apoyó la cabeza del perro en su regazo, buscando con los dedos el pulso y sintiendo el pequeño y obstinado latido de la vida. Le susurró palabras de consuelo, del tipo que había reconfortado tanto a testigos asustados como a familias afligidas. «Lo hiciste bien», le dijo al perro. «Nos mantuviste con vida». Volvió a mirar la herida. Era fea, pero se podía sobrevivir. El hombre había recibido un golpe lo suficientemente alto como para evitar que se le rompiera el hueso, pero lo suficientemente profundo como para sangrar, una advertencia eficaz de que no estaban jugando. Las palabras murmuradas por el hombre mayor habían sido una amenaza, pero habían sido perforadas por la verdad fundida en acero. Esta gente haría daño para proteger. Son operaciones, y habían sido perforadas por la verdad fundida en acero. Esta gente haría daño para proteger sus operaciones, y no tenían reparos en enviar mensajes. Logan recogió el revólver caído, guardó las balas de casete y aseguró la escena lo mejor que pudo con la escasa luz. Sabía que podría haberlos perseguido, podría haber intentado seguir el rastro de los vehículos que huían por la carretera este cubierta de nieve, pero eso sería una imprudencia. Solo, con Ranger herido y la carretera este cubierta de nieve, pero eso sería una imprudencia. Solo, con Ranger herido y el frío calándole los huesos, tenía más sentido pedir refuerzos, conservar las pruebas que tenía y llevar a Ranger a un lugar seguro. La radio crepitó. La central confirmó la llamada y prometió que las unidades estaban en camino. Logan volvió a colocar a Ranger con cuidado en el todoterreno, estaban en camino. Logan volvió a colocar a Ranger con cuidado en el todoterreno, envolviéndolo más con la manta de lana. Mientras la nieve se asentaba alrededor de la carretera, sintió todo el peso de la noche sobre sus hombros. La herida en el hombro del hombre había sido tanto un símbolo como una declaración, una escalada. Los habían vigilado, confrontado y luego advertido de una manera que no dejaba lugar a dudas. Ya no se trataba solo de crueldad hacia los animales. Era deliberado, organizado y desagradable. Y ahora que la red se había visto obligada a salir a la luz, no dudaría en contraatacar. Logan arrancó el motor y condujo lentamente el todoterreno montaña abajo hacia la ciudad, con Ranger respirando tranquilamente a su lado. Los casquillos de bala yacían medio enterrados donde había tenido lugar el tiroteo. Las huellas de los neumáticos y las botas se congelarían y quedarían registradas. Se centró en esos detalles. Tenía a un hombre herido al que tendría que fichar formalmente como sospechoso cuando llegaran las unidades, fotografías del depósito, y ahora una clara escalada que obligaría al sheriff Daniel Murray, si fuera necesario, a las autoridades estatales a investigar más a fondo. Mientras las luces de Timber Falls brillaban a través de la nieve que caía delante, Logan miró fijamente el tramo negro de carretera que acababan de dejar atrás. La advertencia del hombre, «Esto no se trata solo de perros», resonaba en su cabeza. Había rescatado a Ranger de la muerte, pero el rescate los había colocado a ambos en la mira de algo mucho más oscuro. Era una advertencia escrita con sangre. También era una promesa de que la lucha que se avecinaba exigiría algo más que valor. Exigiría aliados, paciencia y el tipo de obstinación que se negaba a dejarse intimidar. Esa noche habían sobrevivido. Mañana comenzaría la búsqueda del resto de la verdad. La mañana después de la emboscada pesaba sobre Timber Falls. La nieve a lo largo de la carretera de montaña aún conservaba las huellas de los neumáticos, las pisadas y la sangre del hombre al que Logan había disparado. Las patrullas habían peinado la zona, pero Logan sabía que los hombres que habían escapado no lo olvidarían. Llevaba ese conocimiento como una sombra mientras conducía su todoterreno hacia el centro de la ciudad. Había alguien a quien necesitaba ver, alguien a quien había evitado pedir ayuda hasta ahora.
La oficina del sheriff era un viejo edificio de ladrillo en Main Street, con las ventanas escarchadas y el letrero descolorido por años de tormentas invernales. En el interior, el calor desprendía un ligero olor a café y limpiador de pino. Detrás de un pesado escritorio de roble, se sentaba el sheriff Daniel Moore, un hombre de unos 60 años, de complexión robusta y rostro curtido, como el de alguien que ha visto pasar todo tipo de problemas por Timber Falls. Su bigote canoso se movió ligeramente cuando levantó la vista de una pila de papeles. Moore vestía el uniforme marrón estándar de sheriff, con la chaqueta desabrochada y una estrella prendida en el pecho que había sido pulida tantas veces que brillaba incluso con la luz tenue. Moore había crecido en Timber Falls, hijo de un minero, y había pasado décadas llevando una placa. Era respetado por muchos, pero los años lo habían vuelto cauteloso, incluso receloso de las batallas demasiado grandes para que un departamento de un pueblo pequeño pudiera ganarlas. Hizo un gesto a Logan para que se sentara, con los ojos agudos por la curiosidad, pero también marcados por el cansancio. Pierce, dijo con voz ronca por los años de cigarrillos y largas noches. Ya corren rumores. Te enfrentaste a unos desconocidos en la cresta, dejaste a uno sangrando y dejaste escapar a los demás. ¿Te importaría explicar por qué estás agitando el avispero en mi condado? Logan se sentó y dejó caer una bolsa de plástico con pruebas sobre la mesa. Dentro estaba el chip extraído de la pata de Ranger. Porque son más que desconocidos, dijo. Esto estaba dentro de un perro que encontré atado a morir en la nieve. Y los hombres de anoche no eran de aquí. Estaban organizados, Moore. Esto no es una pelea de borrachos en el valle, es algo más grande. Moore cogió la bolsa y la sostuvo a contraluz. Frunció el ceño y negó con la cabeza. ¿Qué demonios es esto? Tecnología, respondió Logan. Diseñada para anular el dolor. Para controlar. Mi amigo Mark Reynolds lo ha analizado. Este chip no es aleatorio. Es parte de un programa. Perros convertidos en armas. Rangers es uno de ellos. El sheriff se recostó en su silla, que crujió. Durante un largo momento, el silencio se extendió entre ellos. Entonces, Moore exhaló por la nariz. Te das cuenta de lo que me estás diciendo, ¿verdad? Que alguien está llevando a cabo una operación lo suficientemente grande como para convertir animales en soldados, y crees que está sucediendo justo delante de nuestras narices. No lo creo, sheriff, respondió Logan. Lo sé. He visto el depósito, jaulas, cadenas, mapas con Timber Falls marcado como centro neurálgico. Y ya me han atacado por indagar demasiado. Los ojos de Moore se endurecieron. Dejó el chip lentamente sobre la mesa. Siempre has sido imprudente, Pierce. Recuerda cuando entraste en el cuerpo, querías atravesar las paredes en lugar de rodearlas. Eso no ha cambiado. Hizo una pausa y añadió, pero si tienes razón, esto es más grande que cualquiera de nosotros. Necesitarás pruebas que vayan más allá de los arañazos en la pared y tu palabra. Logan se inclinó hacia adelante. Por eso he acudido a ti. Tienes la autoridad, los efectivos y la confianza de la ciudad. Si trabajamos juntos, tal vez podamos sacar esto a la luz antes de que más perros o personas queden enterrados en la nieve. El sheriff lo estudió cuidadosamente, luego su mirada se desplazó hacia el chip nuevamente. Después de un largo silencio, Moore asintió. Muy bien, tienes mi atención. Te apoyaré en esto. Pero entiende algo, Pierce. Una vez que actuemos, no podremos dar medio paso. Los hombres como este no desaparecen cuando los molestas. Se defienden con uñas y dientes. Si nos metemos en esto, nos metemos de lleno. Logan se permitió exhalar el aire que, sin darse cuenta, había estado conteniendo. Entonces, estamos dentro. El resto del día transcurrió más tranquilo, aunque la inquietud nunca abandonó los hombros de Logan. Regresó a la clínica, donde Ranger lo esperaba. Ladra. Claire Jennings estaba terminando otro examen. Las costillas de Ranger se estaban curando, su andar era más firme y sus ojos más agudos. El perro se levantó cuando Logan entró, moviendo la cola lentamente pero con firmeza contra el suelo. Es más resistente que la mayoría, dijo Claire, ajustándose el cardigan. He visto animales quebrarse por menos, pero este, aún le queda fuerza para luchar. Logan se agachó y le rascó detrás de las orejas a Ranger. El pastor se inclinó hacia él, y entre ellos se estableció un vínculo tan fuerte como el acero forjado al fuego. Bien, murmuró Logan, porque creo que lo vamos a necesitar. Más tarde esa semana, Logan puso a prueba la resistencia del pastor llevándolo consigo a una breve patrulla en la camioneta.
Ranger se sentó alerta en el asiento del copiloto, con las orejas erguidas y los ojos escudriñando las calles, como si su instinto ya lo impulsara a volver al servicio. Cuando Logan se detuvo en un callejón cerca del almacén de madera para comprobar un disturbio, el cuerpo de Ranger se tensó antes incluso de que Logan viera la ventana rota. El perro ladró con fuerza, y Logan se dio cuenta de que los instintos caninos no habían desaparecido. Solo habían quedado sepultados bajo el dolor. Cuando la noche se instaló en Timber Falls, Logan aparcó el todoterreno cerca de su modesta cabaña en las afueras. Ranger saltó con rigidez, pero con orgullo, con el rabo levantado, y recorrió el perímetro antes de acomodarse en el porche. Logan lo observó durante un largo rato y se dio cuenta de Stamelary, que el pastor no solo se estaba recuperando. Estaba volviendo a ser quien era antes de que la crueldad intentara quebrarlo. En la ciudad, el sheriff Moore revisó las pruebas que Logan le había proporcionado. El anciano estaba sentado en su oficina, y la luz de la lámpara hacía que su rostro arrugado pareciera aún más severo. Sabía que Pierce tenía razón. La tormenta que se avecinaba era más de lo que su pequeño departamento estaba preparado para afrontar. Aún así, mientras pasaba el dedo por la bolsa de pruebas que contenía el chip, también sabía que a veces incluso los pueblos pequeños tenían que enfrentarse a sombras más grandes. Por ahora, Logan había encontrado un aliado, y Ranger estaba recuperando sus fuerzas. Pero las palabras de Moore resonaban en su cabeza. Una vez que avanzaran, no habría vuelta atrás. Esa noche nevaba copiosamente y sin cesar sobre Timber Falls, amortiguando los sonidos de la pequeña ciudad de montaña. El agente Logan Pierce se sentó, una vez más a la mesa de su cocina, con un cuaderno abierto delante de él, aunque llevaba una hora sin escribir una sola palabra. La casa estaba en silencio, salvo por el ocasional movimiento de Ranger sobre la alfombra, el pastor que dejaba escapar suaves resoplidos mientras dormía. Las pruebas que Logan había recogido en la estación le pesaban en la mente, pero no eran las jaulas ni los bozales manchados de sangre lo que le atormentaba. Era la foto de Ranger clavada en la pared como si fuera inventario. Alguien había construido una industria basada en la crueldad, y Logan no podía quitarse de la cabeza la idea de que seguían operando, observando, moviéndose. Cerca de la medianoche, su teléfono vibró. La pantalla se iluminó con el nombre de Mark Reynolds. Logan respondió al instante. Al otro lado, la voz de Mark estaba tensa, más rápida de lo habitual. He profundizado en el chip, comenzó Mark, con las palabras solapándose unas con otras. Logan, no es solo un dispositivo de control, es un nodo, una pieza de una red. Logan se enderezó en su silla. ¿Una red? Sí, confirmó Mark. Cuando descifré el cifrado, encontré cadenas de datos que se conectan con otras identificaciones, cientos de ellas. Perros, cada uno etiquetado y registrado. Por lo que puedo decir, esta red se extiende por al menos 5 estados: Colorado, Wyoming, Utah, Nuevo México y Nevada. No se trata solo de experimentos aislados, está organizado, interconectado. Cada chip transmite datos de rendimiento, resistencia, umbrales de estrés, tiempos de recuperación. Están creando un ejército, Logan. Un ejército de animales. Logan se llevó una mano a la frente, asimilando la gravedad de la situación. Y Ranger era uno de ellos. Peor aún, dijo Mark. No era un caso aleatorio, era uno de los sujetos de primer nivel. Quienquiera que estuviera dirigiendo esto lo había señalado como un candidato fuerte. Pero cuando se rompió, cuando no obedeció como ellos querían, lo descartaron. El depósito que encontraste no era solo un almacén, era una estación de clasificación. Las unidades fallidas se quedan atrás. El silencio llenó la línea por un momento. Logan finalmente dijo: esto significa que estamos lidiando con algo interestatal, incluso federal. La voz de Mark se apagó, y eso significa que quienquiera que esté detrás tiene recursos y protección. Debes andar con cuidado. A la mañana siguiente, Logan se reunió con el sheriff Daniel Moore en la estación. La oficina del sheriff era más cálida que la calle, pero la expresión de Moore era más fría que la escarcha de las ventanas cuando Logan le expuso los hallazgos de Mark. El bigote del sheriff se crispó mientras hojeaba las notas y luego se recostó en su silla. «Maldita sea», murmuró Moore, «una red que traspasa las fronteras estatales. Eso explica la precisión, el dinero, el tipo de hombres dispuestos a tenderte una emboscada en la nieve. No estamos hablando solo de redes de entrenamiento ilegales, estamos hablando de crimen organizado con tecnología experimental». Se frotó la cara cansada con la mano. «Esto es más grande que Timber Falls, Pierce.
Más grande que nosotros dos, Logan dijo su mandíbula. Más grande o no, está aquí, y Ranger es la prueba viviente. No podemos ignorarlo. Moore lo estudió durante un largo momento, y luego asintió a regañadientes. Entonces empezaremos a recopilar todo. Pruebas, informes, fotografías. Armaremos un caso lo suficientemente sólido como para ir más allá de este condado. Los dos hombres pasaron la tarde catalogando lo que Logan había recopilado. Fotografías de jaulas, cadenas y mapas. El chip en su bolsa sellada. Los informes digitales de Mark impresos en líneas ordenadas. Sabían que aún no era suficiente, pero era un comienzo. Un comienzo frágil. Lo que Logan no sabía era que Víctor Hale ya sospechaba lo cerca que estaban. Al otro lado de la ciudad, en la planta superior del Timber Falls Inn, Hale estaba sentado junto a la ventana de una suite alquilada, con su abrigo de lana negro cuidadosamente colocado sobre una silla. Le acompañaba un hombre al que rara vez se veía a la luz del día, Calder Briggs, un antiguo contratista privado de unos 50 años, con la cabeza rapada, una pálida cicatriz en la mandíbula y un cuerpo como una vieja piedra. Briggs llevaba una sencilla parka sobre unas botas tácticas, el tipo de ropa que le permitía mezclarse entre la multitud, pero moverse rápidamente cuando era necesario. Ale se sirvió un vaso de bourbon, sin apartar sus pálidos ojos de la calle Nevada. Pierce ha ido más lejos de lo esperado, dijo con calma. El sheriff está con él ahora. Eso complica las cosas. Briggs gruñó. Su voz era grave, moldeada por años de gritos por encima de los disparos. ¿Quieres silenciarlos? Ale hizo girar el líquido ámbar en su vaso, pensativo. Todavía no. Los agentes muertos atraen preguntas. ¿Pero vigilado? Vigilado cuidadosamente, cada hora de cada día, sí. Quiero que sienta las miradas. Quiero que mire por encima del hombro y se pregunte qué sombra acabará con él. El miedo destroza a un hombre mucho antes que las balas. Esa misma noche, cuando Logan salió de la comisaría, lo sintió. La espeluznante sensación de estar siendo seguido. Un sedán permaneció parado demasiado tiempo en la esquina. Un hombre con una gorra oscura fingió mirar su teléfono al otro lado de la calle, pero se movió cuando Logan lo hizo. Incluso mientras conducía a casa, unos faros lo seguían demasiado perfectamente detrás de su todoterreno antes de desaparecer cuando giró por una carretera secundaria. De vuelta en su cabaña, Ranger gruñó en voz baja, paseándose por el porche como si también lo sintiera. Logan escudriñó la línea de árboles, la nieve amortiguaba el sonido, el cielo estaba cargado de más nubes. No se veía a nadie, pero el mensaje era claro. Los hombres de Hale estaban vigilando, siempre. Logan se arrodilló junto a Ranger y le puso una mano en el cuello. Los ojos ámbar del perro se encontraron con los suyos, firmes y leales. Parece que ya no estamos solos, chico, murmuró Logan. Pero si quieren pelear, estaremos preparados. El aire frío de la noche en Timber Falls era más intenso de lo habitual y traía consigo un silencio que hacía que cada crujido de la nieve bajo los pies sonara más agudo. El oficial Logan Pierce se había acostumbrado a las miradas vigilantes de los últimos días, a los coches que permanecían con el motor en marcha demasiado tiempo, a los pasos que parecían desaparecer cuando doblaba una esquina, a los reflejos en los cristales donde no debería haberlos. Pero esa noche, las sombras eran diferentes. Esa noche, los instintos de Ranger se despertaron. El pastor había estado inquieto desde el atardecer. Caminaba de un lado a otro por el porche de la cabaña, moviendo las orejas y aguzando el olfato hacia el viento. Gruñía constantemente. Su cuerpo estaba tenso con el tipo de energía en la que Logan había aprendido a confiar. Cuando Logan finalmente abrió la puerta del todoterreno y le hizo un gesto, Ranger saltó dentro, ansioso, seguro. Salieron de la ciudad, con los faros atravesando la nieve que caía. La cabeza de Ranger se giró hacia la carretera del este, con el hocico apretado contra el cristal. Logan giró el volante, siguiendo la urgencia de su compañero. El pastor gimió y luego ladró con fuerza cuando el todoterreno pasó por delante de la antigua estación de mercancías a las afueras de la ciudad. El lugar llevaba mucho tiempo en silencio, con los almacenes tapiados y las vías del tren cubiertas de hielo. Logan redujo la velocidad. Con los instintos en alerta, aparcó bajo una farola apagada, apagó el motor y salió al frío glacial. Ranger saltó a su lado, con las patas crujiendo en la nieve. El perro bajó la cabeza, olfateó y luego se lanzó hacia uno de los almacenes más grandes, cuyas paredes de metal corrugado se recortaban oscuras contra la noche.
Logan lo siguió, con cuidado, pasando la mano por la empuñadura de su arma. El almacén olía a óxido y paja húmeda. Logan empujó la puerta con el hombro y la abrió lo justo para colarse dentro. El haz de luz de su linterna barrió el cavernoso interior, y lo que vio lo dejó paralizado. Filas de jaulas se extendían a lo largo de las paredes, pesados recintos de acero apilados demasiado altos. En su interior, docenas de perros lo miraban fijamente, pastores alemanes, malinois, incluso mestizos, todos en distintos estados de agotamiento. Sus ojos captaban la luz, reflejando terror y confusión. Algunos gemían suavemente, otros presionaban sus narices contra los barrotes, mientras que unos pocos gruñían débilmente, como si todavía estuvieran condicionados para resistir. Ranger se puso rígido junto a Logan, con el rabo gachito y el pelo erizado. Ladró, un sonido agudo y autoritario que hizo que todas las jaulas se agitaran. Logan apretó la mandíbula. Las pruebas ya no eran solo piezas en una bolsa. Era una prueba viviente, docenas de almas esperando a ser enviadas a la oscuridad. Dio un paso adelante, tomando fotos rápidas con su teléfono, documentándolo todo. Las jaulas, los perros, las cajas apiladas cerca de la parte trasera etiquetadas solo con códigos estampados. Los palés de madera estaban listos, cubiertos de heno y correas para el transporte. Logan se agachó para examinar una caja. Dentro había bozales, jeringuillas y documentos enrollados estampados con símbolos que no reconocía. Entonces, una voz atravesó la caverna, suave y escalofriante. «Realmente no sabes cuándo parar, Pierce». Logan se giró, sacando su arma, al otro extremo de la sala. En la puerta del almacén estaba Víctor Hale, con su abrigo de lana a medida abrochado contra el frío, sus pálidos ojos brillando con satisfacción. No estaba solo. A su lado se alzaba Calder Briggs, el contratista con cicatrices y la cabeza rapada, con su parca abierta para revelar un cuchillo de combate atado a la cadera. Detrás de ellos, otros dos hombres salieron de las sombras, matones a sueldo, ambos armados con pistolas y con la arrogancia que da haber hecho demasiados trabajos como este. Víctor dio un paso adelante, su voz resonando en la cámara metálica. «Te advertí que esta no era tu lucha. Sin embargo, aquí estás, entrando sin permiso, jugando a ser el héroe. ¿Pensabas que podrías salvarlos a todos?», señaló con desgán a las filas de jaulas. «Solo eres un hombre, un perro roto». Los ojos de Logan se posaron en Ranger. El pastor mostró los dientes, gruñendo, con el cuerpo enroscado como un resorte. «Abre las jaulas», ordenó Logan, con el arma firme. «Ahora». La sonrisa de Víctor se curvó ligeramente. «No, pero te daré una opción. Vete esta noche o sangra por animales que nunca importaron». Briggs se movió primero, con sus pesadas botas sobre el cemento. El cuchillo brilló mientras acortaba la distancia, con el cuerpo agachado y entrenado. Logan disparó un tiro de advertencia, y las chispas rebotaron en una viga de acero. Los dos pistoleros contratados respondieron abriendo fuego, las balas impactando en las cajas y rompiendo cristales. Logan se lanzó detrás de una pila de palés, devolviendo el fuego con precisión controlada. El almacén se sumió en el caos. Los perros ladraban frenéticamente, las jaulas traqueteaban como tambores de pánico. Víctor se mantuvo al margen, tranquilo en medio de la tormenta, mientras Briggs avanzaba con la implacable paciencia de un depredador. Logan recargó, con la respiración entrecortada, cuando de repente, Briggs se abalanzó, con el cuchillo trazando un arco bajo la luz fluorescente. Logan se giró, bloqueando con el brazo, pero la hoja se acercó peligrosamente. Antes de que pudiera alcanzar su pecho, una mancha borrosa de músculos y furia se estrelló contra el costado de Briggs. «Ranger». El pastor golpeó con la fuerza del instinto, perfeccionado a lo largo de años de entrenamiento. Sus mandíbulas se cerraron sobre la muñeca de Briggs, los dientes perforaron la carne y arrastraron la hoja. Briggs gritó, y el cuchillo cayó al suelo con estrépito. Logan aprovechó el momento, empujó a Briggs con el hombro y lo estrelló contra una jaula. Los perros que había dentro ladraron salvajemente, alimentando la tormenta. Uno de los pistoleros volvió a disparar. Una bala rozó el brazo de Logan, pero él se mantuvo en pie, devolvió el disparo y derribó al hombre. El otro dudó al ver a Briggs inmovilizado bajo el peso de un pastor gruñón, con la muñeca sangrando y sin compostura. Retrocedió, bajando ligeramente el arma. La sonrisa de Víctor vaciló por primera vez.
Se ajustó el abrigo y entrecerró los ojos al ver a Ranger de pie junto a su padrino, gruñendo tan profundamente que hacía vibrar las paredes de acero. Logan mantuvo la pistola apuntando y habló con voz aguda. Se acabó, Hale. Da un paso más y te irás de aquí en una bolsa para cadáveres. Víctor no se movió. Durante un largo y tenso momento, el almacén contuvo la respiración. Entonces, con un movimiento de la mano, hizo una señal. El pistolero restante enfundó su arma y levantó a Briggs, y Ranger lo soltó solo cuando Logan lo llamó. La sangre le goteaba por el brazo. La voz de Víctor era baja pero venenosa. Esto es una traición. Has elegido tu bando y ahora verás lo que eso cuesta. Los perros, la ciudad, tu vida. Todos son daños colaterales cuando juegas a un juego demasiado grande para ti. Se dio la vuelta y sus hombres le siguieron. El eco de sus botas se desvaneció en la noche, dejando el almacén temblando con el sonido de animales enjaulados. Logan se quedó allí, con el pecho agitado, el arma aún levantada hasta estar seguro de que se habían ido. Luego se arrodilló junto a Ranger, con la mano presionando el pelaje del pastor. Los ojos del perro ardían de lealtad, su cuerpo temblaba por el esfuerzo, pero no se quebrantaba. «Me has salvado, chico», susurró Logan. Otra vez. A su alrededor, los perros gemían y ladraban, con una chispa de esperanza en los ojos, como si ellos también entendieran que algo había cambiado. La lucha no había terminado, pero esa noche, Logan y Ranger habían sobrevivido y demostrado que juntos eran más fuertes de lo que Víctor Hale jamás hubiera imaginado. El amanecer llegó silenciosamente a Timber Falls, con la nieve cayendo en delicadas capas que suavizaban los duros contornos de la ciudad. Por una vez, la tormenta no parecía una amenaza, parecía una purificación. El agente Logan Pierce estaba de pie en los escalones de la oficina del sheriff, con el aliento formando volutas en el aire frío mientras observaba a Ranger pasearse por el porche, con la cola en alto y los ojos agudos. El pastor se estaba recuperando, ya no era un superviviente tembloroso, sino un compañero una vez más. Logan sabía que antes de que acabara el día, no solo serían un hombre y un perro, sino un equipo que había visto las sombras y había decidido luchar contra ellas. Dentro de la oficina del sheriff, el sheriff Daniel Moore se encontraba de pie frente a un gran mapa extendido sobre la mesa. Llevaba las gafas de lectura bajadas por la nariz y sus manos curtidas seguían con los dedos las rutas marcadas en rojo, las mismas que Logan había fotografiado en la estación. Frente a él estaba sentada la agente Melissa Carter, agente de campo de la sucursal del FBI en Denver. Tenía unos 30 y tantos años, el pelo castaño rojizo recogido en un moño apretado y una presencia marcada que llenaba la habitación incluso cuando hablaba en voz baja. Su parca azul marino todavía estaba cubierta de nieve del viaje y la placa de su cinturón brillaba mientras se inclinaba sobre las pruebas. Melissa había crecido en Colorado Springs, estudió justicia penal y pasó casi una década persiguiendo el crimen organizado por todo el suroeste. Su tono era directo, pero no desagradable, la voz de alguien acostumbrado a enfrentarse a hombres que se creían intocables. Hizo lo correcto al traer esto, sheriff, dijo. Estas redes rara vez muestran sus cartas, y ahora las tenemos documentadas. Las fotos, el chip, el almacén lleno de perros. Esto es más que suficiente para justificar una redada completa. Moore exhaló profundamente y miró a Logan. ¿Lo oyes, Pierce? Puede que seamos capaces de acabar con esto antes de que se afiancen más. Logan asintió, aunque mantuvo la mandíbula apretada. Víctor Hale no se irá sin oponer resistencia. Tiene fuerza, dinero y la arrogancia de un hombre que cree que es el dueño de la ley. Melissa esbozó una leve sonrisa. Entonces es hora de que aprenda que la ley no se doblega ante él. El plan se desarrolló rápidamente. Con los ayudantes de Moore coordinando el perímetro y el FBI, trayendo equipos tácticos desde Denver, atacarían el almacén antes del anochecer. Logan insistió en formar parte de la operación. Él y Ranger habían iniciado esta lucha y se negaba a quedarse al margen. Melissa dudó al principio, al ver su brazo vendado por la emboscada de días atrás, pero Moore respondió por él. «Conoce el terreno y el perro conoce el rastro», dijo Moore con firmeza. «¿Quieres que esto se haga bien? Llévate a los dos». A última hora de la tarde, una caravana de todoterrenos negros rodaba silenciosamente por las carreteras nevadas, con los neumáticos crujiendo suavemente al atravesar las afueras de Timber Falls. La luz del invierno se desvaneció en el azul pálido del atardecer.
Logan se sentó en el vehículo principal junto a Melissa, con Ranger agazapado y alerta en la parte trasera, con las orejas erguidas y los músculos tensos. El pastor parecía intuir lo que se avecinaba, con sus ojos ámbar fijos en el horizonte. Cuando llegaron, el almacén se alzaba tal y como lo había hecho días antes, pero esta vez las sombras del exterior no estaban llenas de enemigos, sino de aliados. Los agentes del FBI con equipo táctico se desplegaron, con los rifles preparados, el aliento saliendo a borbotones a través de los pasamontañas negros. Los ayudantes del sheriff de Timber Falls se colocaron en los puntos estratégicos, con las radios susurrando las últimas noticias. Melissa levantó una mano. «Adelante». Las puertas se hicieron añicos bajo el peso de un ariete. La noche estalló en una tormenta de gritos, botas y ladridos. En el interior, Víctor Hale y sus hombres habían estado preparando otro transporte. Las jaulas estaban apiladas, los perros amordazados y encadenados, sus ladridos resonando entre las vigas de acero. Hale estaba en el centro, vestido con su impecable abrigo, con el rostro tenso al verse iluminado por los focos y apuntado por las armas. Calder Briggs se movió al instante, con el cuchillo reluciente de nuevo, pero esta vez se encontró con media docena de cañones de rifle apuntándole. Se quedó paralizado, con la mandíbula marcada por cicatrices temblando. Una docena de cañones de rifle. Se quedó paralizado, con la mandíbula marcada por cicatrices temblando. «Manos a la vista», gritaron los agentes, con voces que formaban un coro de órdenes. Los ayudantes irrumpieron por detrás, reduciendo al pistolero que había flanqueado a Hale. Uno dejó caer su pistola presa del pánico, otro intentó huir, pero fue derribado en la nieve del exterior. Hale, sin embargo, no se inmutó. Sus pálidos ojos se clavaron en Logan a través del caos, fríos y venenosos. «Pierce», dijo, con voz que parecía una maldición. «¿Crees que esto termina aquí? ¿Crees que has detenido algo más grande de lo que puedes imaginar?» Logan dio un paso adelante, con Ranger a su lado, mostrando los dientes en un gruñido silencioso. «No, Hale», dijo Logan, con voz firme. «Acaba aquí porque has subestimado una cosa. El valor. El valor de salvar lo que creías prescindible». Melissa hizo un gesto y dos agentes agarraron a Hale, inmovilizándole los brazos a la espalda mientras le ponían las esposas de acero. Por primera vez, su pulida compostura se resquebrajó. Luchó, con los ojos desorbitados, pero el sonido de docenas de perros liberados ladrando ahogó sus protestas. Las jaulas se abrieron, una por una. Los ayudantes del sheriff y los agentes sacaron a los animales, algunos temblando, otros cojeando, otros saltando libres en cuanto se rompieron los candados. El almacén se llenó del ruido de la vida recuperándose, del estruendo de las patas contra el hormigón. Ranger ladró una vez, con un ladrido agudo y autoritario, y el sonido pareció propagarse por la manada como un mensaje tranquilizador. Afuera, la noche brillaba con luces intermitentes, rojas, azules y blancas contra la nieve. Víctor Hale y sus hombres fueron subidos a los vehículos, su imperio desmantelado de un solo golpe. Decisivo. Al amanecer, los perros habían sido trasladados a refugios, clínicas y hogares de acogida, coordinados por la oficina de Moore y el FBI. Claire Jennings estaba entre ellos, con las manos suaves mientras examinaba a cada animal, con los ojos brillantes por el cansancio y el alivio. Levantó la vista hacia Logan cuando Ranger pasó trotando, con la cola en alto. «Está completo de nuevo», susurró. Más tarde esa mañana, mientras los copos de nieve caían suavemente, Logan estaba de pie en el patio, fuera de la oficina del sheriff. Ranger saltó por el terreno, levantando polvo, con su cuerpo fuerte y libre. Los ayudantes del sheriff se detuvieron a mirar, con sonrisas en sus rostros cansados. Por un momento, el peso de la última semana pareció desaparecer. El sheriff Moore se acercó a Logan, con el abrigo abrochado para protegerse del frío. «Parece que Timber Falls tiene un nuevo canino», dijo, con una leve sonrisa en los labios. Logan observó a Ranger saltar en el aire, atrapando copos de nieve con la lengua. Por primera vez en mucho tiempo, Logan también se permitió sonreír. «No solo un perro», murmuró, «un compañero». «No solo un perro», murmuró, «un compañero». Cuando el sol se abrió paso débilmente entre las nubes, pintando la nieve de luz, Logan supo la verdad. La justicia no siempre estaba escrita en los estatutos ni se impartía en los tribunales. A veces comenzaba con un solo acto de valentía, cortando las cuerdas de un animal moribundo, eligiendo la compasión frente a la crueldad y manteniéndose firme cuando las sombras se cerraban.
Ranger ladró una vez más, con fuerza y orgullo, y Logan sintió que se asentaba en lo más profundo de su ser, la promesa de que juntos enfrentarían cualquier tormenta que aún les esperara más allá de las montañas. A veces, las lecciones más importantes no provienen de los fuertes o los poderosos, sino de la lealtad silenciosa de un perro que se niega a rendirse. Ranger era más que una prueba, más que una víctima. Era un recordatorio de que el valor puede venir sobre cuatro patas, y que la compasión tiene el poder de cambiar el curso de la oscuridad. En cada ladrido, en cada paso junto a Logan, Ranger nos mostró que Dios a menudo envía sus milagros de la forma más inesperada. No a través del trueno o el fuego del cielo, sino a través de la devoción de una criatura que nos enseña sobre la fe, la resiliencia y el amor incondicional. Quizás en tu propia vida te hayas sentido atado por las cargas, abandonado en el frío o olvidado. Pero recuerda esta historia. Si Dios puede enviar a un perro como Ranger para traer esperanza en una noche helada, entonces también puede enviarte ayuda a ti. Nunca estás solo, y ningún dolor es en vano cuando conduce a la redención. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que necesite ánimos hoy. Deja un comentario a continuación, cuéntanos qué parte te ha llegado al corazón y suscríbete para no perderte la próxima historia de esperanza y valentía. Y si crees que Dios sigue enviando milagros, incluso a través de la lealtad de un perro, escribe una palabra en los comentarios. Amén. Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos, estéis donde estéis.